Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Hola, les saludo con gusto en un nuevo segmento de Idealmente Radio, al cuidado de tu mente. Nos escuchamos por la plataforma de Seno Media en Seno FM y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la esperanza, la virtud de los valientes frente al COVID-19. Y en este programa vamos a estar tratando diversos tips que nos van a ayudar a nosotros a enfrentar esta situación de pandemia que prácticamente ya llevamos desde 2020 a la fecha viviendo, ya vamos a hacer un año. Y entonces pues vamos a estar platicando y vamos a estar meditando al respecto de qué podemos hacer para mantener la esperanza y otras virtudes frente a esta circunstancia que está siendo muy dolorosa, muy adversa para muchas personas y que no han sabido cómo enfrentar. Quédense conmigo porque este programa va a estar muy interesante. La esperanza, la virtud de los valientes frente al COVID-19. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento, Al cuidado de tu mente. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro programa. Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Como ya conocen ustedes la dinámica, vamos a comenzar por dar la definición al respecto del tema del que vamos a hablar. Como ustedes saben, la situación de la pandemia pues nos ha dejado a todos en una situación y en una sensación de incertidumbre de forma constante. Entonces nosotros nos hemos dado más bien a la tarea de hacer este programa para darles ciertas herramientas que les van a ayudar a sobrellevar la situación del COVID-19. Porque pues obviamente, como les decía hace un momento, ya llevamos prácticamente un año y como realmente no sabemos cuándo va a terminar todo esto y de qué forma, pues en cierto sentido pues como que nos vamos desesperando, vamos generando una situación constante de estrés, de incertidumbre, de angustia y todo ese tipo de situaciones. Entonces vamos a empezar a trabajar toda esta situación en esta hora. Vamos a comenzar por definir lo que es la esperanza. Y bueno, etimológicamente la esperanza es una virtud, es decir, es algo que a una persona que tiene esta cualidad humana le hace valiosa, de ahí la palabra virtud. Es una característica que lo hace más valioso de aquello que es común. La esperanza es una virtud teologal de acuerdo a la perspectiva espiritual, es decir, es un don de Dios. Proviene directamente del Espíritu y es el Espíritu quien nos ayuda a mantener la situación de la esperanza en medio de las situaciones adversas. Investigando también un poquito al respecto de la definición de la esperanza y leyendo al respecto, encontré una definición que a mí me pareció muy bonita, que nos la da Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, y él nos dice que la esperanza es aquella fuerza interior que nos impulsa a luchar aun cuando tengamos todo en contra, sabiendo que nos espera algo mejor. Esa es la definición que él da de la esperanza. Y entonces tomamos en cuenta que en esta definición nos dice que es una virtud, es un don y también es una fuerza interior que te impulsa a luchar.
Muy bien por la definición, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener la esperanza en una situación adversa en donde estamos viendo a un país económicamente derrotado, en un duelo constante, sumido en la tristeza, en la incertidumbre, en la indefensión y en un sinnúmero de características por las cuales está atravesando nuestro país? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder defendernos de esta situación de una forma correcta? Aquí vamos a estar trabajando esta serie de pasos. Decimos entonces que la esperanza es una virtud, es un don y también es una fuerza interior. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la tienes? Pues a través de tus pensamientos, a través de tus emociones, a través de tus sentimientos y por ende de tus actitudes. Cuando una persona tiene esperanza, otra de las características que nos dan en la definición es que no es una certeza ciega que niegue la realidad, que niegue lo que estamos viviendo, que niegue lo que estamos sintiendo o lo que estamos atravesando, sino todo lo contrario, es una fuerza que va a veces contracorriente, que te impulsa a luchar, que te impulsa a mantenerte en pie, mirando siempre hacia adelante, sabiendo que te espera un mejor futuro. Pero ¿cómo se construye esa certeza, esa fuerza interior? Primero, aquellas personas que tienen el don de la esperanza, gracias a Dios, y aquellos que lo cultivan, lo hacen porque de entrada mantienen un silencio interior. Tú te tienes que preguntar a lo largo de tu vida, ¿cuánto tiempo estás en silencio interior? Y si no has logrado estar en silencio interior, pues la primera recomendación es esa, que tú logres entrar en silencio. ¿A qué le llamamos nosotros silencio? Pues aquella ausencia de ruido emocional. Hay muchas cosas que nos preocupan, muchas cosas que nos inquietan, muchas cosas que nos generan ansiedad: el trabajo, el dinero, el país, los hijos, el gobierno, la inseguridad, la incertidumbre frente a la pandemia, la situación de duelo, las muertes, cómo consolar a los que se quedan, cómo despedir a los que se van. Y entonces todo eso va mermando en tu corazón, que es donde simbólicamente está todo lo que tú llevas, todo lo que tú guardas, todo lo que tú aprendes, todo lo que sientes, está en tu corazón. Y eso merma porque hace mucho ruido, es decir, nos inquieta de tal manera que nos quita la paz. Entonces, por eso es muy importante que la primera cosa con la cual nosotros nos comprometamos es a mantener el silencio interior y a identificarlo. No se trata de que nada te preocupe, se trata de que dimensiones las situaciones en función de lo que estás viviendo y no de lo que quisieras vivir. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que se quiere decir con esto es que al dimensionar la realidad, entiendas, asumas, aceptes e incorpores a tu vida el que nosotros estamos en un periodo de prueba, no en una tragedia únicamente. Es decir, sí es tragedia que perdamos nosotros a nuestros seres queridos, pero no solamente te concentres en esa parte, sino también que estamos en un periodo de prueba. Conservar el silencio interior significa también observar la circunstancia que yo estoy viviendo, para que yo me dé cuenta de qué manera y de qué forma se están ejercitando las virtudes con las cuales yo cuento, y entonces darle gracias a la vida porque me está permitiendo de entrada vivir. Si te das cuenta, hace algunos años
o hace un año, perdón, apenas el año pasado, el prototipo de éxito era tener un buen trabajo, tener mucho dinero, tener una familia, una pareja estable, tener hijos educados que estuviesen en grandes escuelas, salir, viajar y tal. Esa era la expectativa que te vendía el mundo al respecto de lo que era el éxito, y entonces tú tenías que esforzarte por cumplir con esa expectativa. Y ahora tienes que redimensionar y contextualizar nuevamente, conceptualizar nuevamente, crear conceptos diferentes para que te des cuenta que en estos momentos de pandemia el tesoro más grande que una persona puede tener se llama salud. Cada mañana cuando tú despiertes y cuando tú te des cuenta que despiertas y puedes respirar bien y desayunas lo que tú quieres y estás con las personas con quienes quieres, con tus familiares, que no te falta ninguno y que no ha habido ningún día en que te falte de comer a ti o a las personas que tú amas, pon una palomita en el agradecimiento. Lo que sucede con nosotros en estos momentos es que estamos estresados porque no nos damos cuenta que pretendemos mantener o pretendemos recuperar las situaciones a las cuales estábamos nosotros apegados cuando no podemos. En primer lugar, porque no podemos salir, y en segundo lugar, porque estamos en una amenaza de muerte constante. Entonces esto se genera psicológicamente una especie de resistencia, y entonces en esa resistencia vamos a veces en contra de lo establecido. ¿Qué es lo establecido en este momento? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preservar tu salud. ¿Y de qué manera vas a preservar tu salud? Pues de una forma muy simple. Lávate las manos, conserva tu sana distancia, usa el cubrebocas, usa gel antibacterial, utiliza el sanitizante. De esta manera tú vas a preservar tu vida. Pero como nosotros no nos damos cuenta que hay momentos en que estamos apegados a lo que teníamos y no a lo que tenemos, no valoramos lo que tenemos. Por eso es que nosotros perdemos el silencio, y al perder el silencio perdemos la esperanza, porque se oscurece el camino que la esperanza nos va trazando. ¿Qué nos dice la esperanza? ¿Qué nos dice esa virtud? Viene algo mejor. Y entonces en ese viene algo mejor, obviamente se convierte esto en una fuerza que me impulsa y transforma mi vida. Por eso la esperanza es una virtud, porque en el momento en que yo le doy entrada al Espíritu que actúa sobre mi vida y que obviamente también genera certeza, viene algo mejor. Esto no va a durar para siempre, que es lo que yo me tendría que estar repitiendo en estos momentos en que pareciera ser que yo estoy en crisis. Esto no va a durar para siempre. Un primer punto es ese, esto no va a durar para siempre. Segundo punto importante, tengo que darme cuenta que si yo estoy preocupado, que si yo estoy ansioso, que si estoy angustiado, que si estoy enojado, es porque no tengo silencio interior. Estoy escuchando las voces de afuera. Y entonces cuando yo estoy escuchando las voces de afuera, inconscientemente lo que sucede es que esas voces van condicionándome y van quitándome la paz. Y al quitarme la paz es porque yo perdí mi silencio interior. ¿Por qué? Porque estoy evaluando mi riqueza en función de lo que no tengo. Estoy evaluando mi fortuna en función de lo que carezco. Y ese es un condicionamiento social. Si no tienes trabajo, no eres nadie. Si no tienes dinero, no eres nadie. Si no tienes bienes materiales, eres pobre.
Y como estamos en pandemia, pues lo que nos están repitiendo es, el gobierno no está haciendo nada por nosotros. Y entonces como el gobierno no está haciendo nada por nosotros, pues entonces tenemos que estar enojados, tenemos que estar exigiendo, retándolo, cuando no nos damos cuenta. Y no esto que voy a decir, no lo voy a decir a favor ni de ningún gobierno ni de ningún partido político, pero no nos damos cuenta del esfuerzo que están haciendo médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, etcétera, del personal del Sistema Nacional de Salud por cuidar la vida de los pacientes, instituciones gubernamentales que están tratando de difundir mediante diferentes campañas lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cuántas veces lo tenemos que hacer. Pero resulta que en nuestra negación, en nuestra mentalidad retadora, en nuestra mentalidad opositora, pues decimos que no hace nada por nosotros porque solamente estamos concentrados en la parte material. Como no está pagando mis cuentas ni de luz, ni de teléfono, ni de predio, ni tampoco me está permitiendo trabajar, fíjense, lo estamos asumiendo como no me está permitiendo trabajar como una situación de autoritarismo. Entonces, tenemos que generar redes de apoyo. Si yo no tengo trabajo, tengo que empezar a despertar mi creatividad. Pero ¿cómo voy a lograr despertar mi creatividad? Pues en principio cuando le doy cabida a la esperanza. Y entonces por eso decimos que la esperanza es la virtud de los valientes frente al COVID-19. Porque tenemos que tener esperanza cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando estamos en duelo, cuando el gobierno no nos pela, cuando estamos perdiendo muchísimos bienes a nivel material. Y a pesar de esas situaciones adversas, tenemos que decir, viene algo mejor. Podemos decir que viene algo mejor cuando asumimos que la situación es un periodo de prueba. Es decir, me va a servir para algo. Y entonces cuando yo conservo el silencio interior, puedo adentrarme a mi ser interior y decir, esta pandemia, ¿qué me ha permitido trabajar? ¿Cómo voy a ser como ser humano una vez que atraviese la pandemia? ¿Por qué la pandemia vino? Pues son circunstancias, algunos dicen naturales, otros dicen provocadas. Pero si nosotros nos vamos al modo propositivo, vino para algo. ¿Qué te está enseñando esta situación de pandemia? Número 1, que nos está costando trabajo dominar el ego y convivir. Estábamos nosotros acostumbrados a que nosotros nos íbamos a trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche y medio veíamos a nuestros familiares, buenas noches, que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Al día siguiente era la misma rutina. Y no nos dábamos cuenta que con esa rutina que estábamos manteniendo, pues nos estábamos esclavizando del materialismo, del capitalismo, del relativismo, de una serie de ideologías que incluyen el hedonismo, la búsqueda del placer, el imanentismo, es decir, vamos a vivir solamente el momento, que no nos importe nada, que no nos importe nadie, solamente nosotros importamos. Cuando llega la pandemia y entonces nos muestra lo vulnerables que somos, que todas las potencias en las cuales nosotros confiábamos se transforman en nada, que hagamos lo que hagamos, como al principio nosotros no conocíamos el virus, porque ahora, a un año que ha transcurrido de la aparición de la pandemia hasta el día de hoy,
ya lo empezamos a conocer un poquito mejor y podemos correr el riesgo de perderle el miedo y no hacer nada, o apanicarnos de tal manera que también estemos en un estado de ansiedad constante, valga la redundancia, ¿no? Entonces la pandemia nos enseñó, nos mostró que ya habíamos perdido sensibilidad ante la presencia de nuestro prójimo, que ya estábamos esclavizados ante un cúmulo de ideologías y de actitudes que nos estaban enfermando, que necesitaba también la naturaleza un descanso, un respeto, atención, detalles. Yo me asombraba y me daba muchísimo gusto cuando al principio de la pandemia yo veía cómo los animales salían a caminar tranquila y apaciblemente cuando el ser humano se empezó a alejar de sus territorios, de su hábitat. Y yo decía, es maravilloso ver a las ovejas, a los bisontes, a los búfalos, a las cebras, caminar por las calles donde antes estaba el ser humano. Y eso es lo que nos ha mostrado la pandemia. Lo que sucede es que hay momentos en que nosotros nos ponemos en una actitud de resistencia porque no queremos sufrir, no queremos perder absolutamente nada de aquello en lo que nosotros confiamos. Y entonces si nosotros vamos revisando por qué no queremos perder, por qué no queremos sufrir, por qué no queremos atravesar por las circunstancias en las que a veces nos encontramos, se debe a situaciones de el apego, a las expectativas que a veces nos formamos al respecto de la vida, a las situaciones con las cuales nos van educando a nosotros, es decir, el prototipo de éxito que nos van metiendo en nuestra cabecita en la medida en que nosotros vamos creciendo, y también porque tenemos una visión negativa del sufrimiento. Cuando nosotros vemos el sufrimiento desde el plano espiritual, decimos y deducimos que a veces una persona o un cúmulo de personas o la humanidad entera sufren porque necesitan de una purificación. La purificación se refiere al hecho de que necesita o requiere despojarse de aquello que le estorba para que sea real y verdaderamente libre y feliz. Atendiendo a las circunstancias de las cuales yo les estaba hablando hace un momento en cuanto a que estábamos siendo esclavos, y de hecho todavía, porque emocionalmente no establecemos una especie como de divorcio, entonces por eso es que sucede toda esta situación de que estamos añorando lo que teníamos, pero les decía eso, de que a nosotros nos educan para evitar el sufrimiento, y siendo que hay momentos en que el sufrimiento es edificante porque te permite convivir contigo mismo y conocerte a ti mismo. Y en la medida en que tú te vas conociendo a ti mismo, pues vas creciendo como persona. De hecho, esa es precisamente la raíz de la palabra crisis. La palabra crisis significa crecimiento. Entonces quiere decir que si el mundo entero está en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis laboral, en una crisis espiritual y de toda la índole, tenemos la opción de verlo como una situación de tragedia en donde solamente vamos a hacer un recuento de todo lo que perdimos, o tenemos la opción de verlo desde la virtud de la esperanza en cuanto a decir, viene algo mejor. Segundo punto importante de la esperanza. La esperanza es una virtud que me impulsa hacia arriba, que me impulsa hacia adelante, que me impulsa hacia el frente. No es una característica del ser humano el hecho de que se agazape, es decir, viene la circunstancia adversa y lejos de
tener esperanza, tener fortaleza, tener templanza. Lo que hago es agazaparme, encerrarme en mi propio mundo, aislarme de las personas, ver todo lo negativo, y entonces a partir de que yo veo todo lo negativo, pues construyo un entorno negativo. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir, evidentemente, o darte a entender que la esperanza también es una virtud que se cultiva y se construye todos los días. Todos los días, en vez de darle cabida a tu ruido interior, en vez de darle cabida a tu negatividad, en vez de darle cabida a todo lo que te impide ser feliz, deberíamos nosotros empezar por enumerar siempre la serie de herramientas con las que sí contamos y dejar de lado aquellas con las que no contamos. Y no contamos con ellas porque seguramente en este momento no nos hace falta nada de lo que nosotros suponemos que nos hace falta. Por ejemplo, uno de los primeros bienes que nosotros tenemos, antes que el dinero, antes que el estatus, antes que el trabajo, antes que cualquier cosa, se llama salud. A partir de la salud nosotros vamos a ir construyendo nuestro día. Segundo, ¿a quiénes tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas nos faltan? Habemos personas que hemos tenido el infortunio de perder a seres queridos, y entonces en esa pérdida de seres queridos pues estamos sufriendo una situación de un duelo constante, ¿no? En donde estamos dándonos cuenta que la situación de la pandemia nos cerca cada vez más, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo las personas que estamos en duelo? Pues diversas actividades o diversas situaciones que estamos viviendo. Algunos nos estamos acercando espiritualmente, es decir, nos estamos acercando más a Dios, estamos frecuentando los sacramentos, por ejemplo el de la comunión, por lo menos espiritual. Estamos nosotros en contacto constante con Dios, preguntándole qué es lo que nos quiere decir a través de lo que nosotros estamos viviendo, y de esta manera ir entendiendo con calma, poco a poco, con paciencia, la situación que nosotros estamos viviendo. Otro fruto de la esperanza, además de la fuerza interior que nos impulsa hacia adelante y hacia arriba, es también la prudencia, la templanza, la fortaleza. Es decir, a través de la esperanza, todas las demás virtudes que se le denomina en la Iglesia Católica teologales, están en movimiento todas las demás. Para poder tener esperanza tienes que ser fuerte, y para poder ser fuerte necesitas de la templanza, aquella que te ayuda a mantener tu estado de ánimo en óptimas condiciones, o por lo menos en un equilibrio, en una situación donde tú comprendes y asumes tu propia naturaleza, pero no te peleas con ella. No estamos nosotros en este momento para enumerar nuestros defectos. Tienes que darte cuenta por qué estamos viviendo esta circunstancia, por qué estás viviendo con las personas con las cuales estás viviendo en este momento, y evitar caer en situaciones ególatras, en actitudes más que en situaciones, en actitudes ególatras, aquellas donde yo soy solamente el que está sufriendo, o yo soy solamente la que está sufriendo. No está sufriendo mi prójimo, nadie más que yo. Tenemos que generar redes de apoyo. Las redes de apoyo van desde que yo le voy a comprar al pequeño comerciante para que se reactive la economía de nuestro país, hasta que yo voy a generar un ambiente de solidaridad, porque voy a asumir una actitud de servicio. Aquellas cosas que te gustaban y que hacías antes, de momento están como en stand-by, están estacionadas, no sabemos cuándo van a regresar. Entonces tú no tienes que preocuparte por las cosas que van a regresar o no van a regresar. Ocúpate de tu momento presente. El futuro es incierto, dicen. Nosotros ni siquiera sabemos
si vamos a terminar este día o no lo vamos a terminar. Entonces es difícil para las personas a veces desprenderse de esas actitudes de preocuparse, de anticiparse, de pretender tener el control absolutamente de todo. Es complicado. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos la esperanza perfectamente definida. Algo mejor viene, es lo que nos dice la esperanza. Segundo, es una fuerza interior que te impulsa hacia arriba, hacia adelante, porque esa es tu naturaleza. Tú fuiste creado, fuiste ideado por Dios, por la vida, para que tú triunfaras, para que tuvieras éxito. Pero el éxito que la vida te propone no está en los bienes materiales donde tú tenías puesta tu confianza, tu esperanza precisamente, sino está en tu mundo interior, en todos los dones, en todas las capacidades, en todas las habilidades, en todas las potencias, en todos los talentos que tú tienes que conocer, tienes que reconocer y tienes que poner a ejercitar. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la situación de la esperanza, la virtud de los valientes frente al COVID-19, que es su programa aquí en el cuidado de tu mente, en Idealmente Radio. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de este programa. Regreso en un momento. Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Vamos a continuar con nuestro programa La esperanza, la virtud de los valientes en tiempos del COVID-19 y vamos a hacer una pequeña recopilación. Se me olvidó decirles que nosotros íbamos a dividir el programa por bloques y este pues obviamente es el segundo bloque. En el primer bloque hablamos de la esperanza y como virtud, esperanza como una fuerza interior, esperanza como una certeza en cuanto a que viene algo mejor. Todo eso es lo que nos da la esperanza. También hablamos de las otras virtudes, cómo se ponen en movimiento, como la fortaleza, la templanza, la paciencia, la prudencia, esas virtudes que generalmente nosotros pues no las observamos porque no tenemos un silencio interior, una actitud que es básica. Y también estuvimos enumerando o estuvimos diciendo que la esperanza es una virtud que se adquiere por gracia de Dios, es decir, Dios te la da en el momento en que tú eres bautizado o confirmado de acuerdo a lo que la iglesia nos propone. Esto es desde la parte espiritual, pero también es una virtud o una cualidad humana que se cultiva todos los días y para lo cual nosotros necesitábamos el dominio de nuestra mente. En este bloque vamos a hablar de cuál es el segundo paso. Hablamos de el silencio interior, el dominio de nuestra mente, hablamos de renunciar a las ideas de referencia, de revisar cuáles son nuestras situaciones de apego y desapego, cómo estamos en ese aspecto, cómo estamos en ese sentido para que nosotros vayamos enfrentando la pandemia del COVID-19. Y en este bloque vamos a hablar precisamente de qué otras cosas necesitamos hacer para poderlo enfrentar. Tienes que preguntarte qué significado le das a las circunstancias que tú en este momento estás viviendo. Hay personas que el significado que le dan a las situaciones que están viviendo es de fracaso, de retroceso, de pérdida, ¿no? Y entonces viven en una situación de estrés y de enojo constante porque suponen que ellos estarían o deberían estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, personas que no están acostumbradas ni a convivir con la familia
ni a estar en casa todo el tiempo escuchando a los hijos, escuchando al marido o a la esposa. Pues en estos momentos déjenme decirles que ya llegaron a una situación de estrés, de una situación de estrés constante, casi crónico, en donde ya los enojos son frecuentes, son recurrentes, son comunes. Esto sucede porque nosotros seguimos, como decíamos en el bloque anterior, seguimos enganchados en nuestro pasado, seguimos enganchados en lo que perdimos, seguimos enganchados en nuestra nostalgia y no nos permite esa actitud de resistencia psicológica evaluar lo que sí tenemos. Enumerábamos hace unos momentos o hace unos instantes en el bloque anterior que lo que sí teníamos era nuestra salud, que teníamos a nuestra familia completa, que no nos faltaba alimento, que no nos faltaba un techo, que no nos faltaban bienes materiales, que solamente lo que teníamos que incorporar era una actitud de austeridad espiritual. Austeridad espiritual, ¿qué quiere decir? No se trata de que yo me conforme y de que yo me resigne a vivir en la miseria, sino se trata de que yo dimensione adecuada y correctamente los bienes materiales que la vida me da para utilizarlos en favor propio y en favor de los demás. Tengo que aprender, como me lo ha enseñado en estos momentos la pandemia, que es mejor que yo haga comunidad. Otro punto importante, haz comunidad. Date cuenta que tú no puedes vivir aislado. Si es que tú estás cargando solito con tus problemas, si es que no platicas con nadie de los que están en tu casa, de los que están en tu colonia, de los que están en tu calle y que a lo mejor puedes ver donde sea que tú estés, date cuenta que no puedes vivir aislado. El aislamiento es antinatural para el ser humano. El ser humano fue hecho para vivir, para convivir, para estar en comunidad, ¿sí? Una cosa es conservar la sana distancia y otra muy diferente es aislarse. El aislamiento es un mecanismo de defensa que lo que hace simple y sencillamente es alejar emocionalmente a la persona del entorno que le rodea. Y cuando tú te sientes alejado de las personas y del entorno que te rodea, pues obviamente vas gestando una actitud de depresión que también se puede manifestar con actitudes de enojo, rabietas, hostilidad, ironía, sarcasmo, las burlas y la agresión tanto física como psicológica o emocional de forma recurrente. Es decir, puede que tú estés deprimido porque no has sabido cultivar tu esperanza, porque no escuchas a tu interior. Lo que necesitas es fortalecer los vínculos con las personas con quienes convives a diario para que tú puedas darte cuenta cómo es más fácil sobrellevar la pandemia cuando lo haces acompañado que cuando lo haces solito. Entonces, cuando yo no me aíslo, sino que permito que las personas se vayan involucrando en mi entorno y yo a su vez me voy involucrando en el entorno de las personas, lo que genero es un ambiente de comunidad y al sentirme en comunidad fortalezco mi sentido de pertenencia. Perdón, que en este momento se pierde porque antes, por ejemplo, pues teníamos a los compañeros de trabajo, teníamos a los amigos en la escuela, teníamos a los vecinos en la colonia y entonces como estábamos interactuando constantemente con ellos, pues y los veíamos de forma recurrente, no los extrañábamos. Y como no los extrañábamos y los veíamos diario, pues tampoco dimensionábamos la calidad y el valor que tiene su afecto en nuestra vida y para nosotros. Y esto también es algo que nos está permitiendo revalorar y reescribir la pandemia.
en el sentido de que tú tienes que darte cuenta que aquellas personas que tienes a tu alrededor son una bendición. Y no lo digo románticamente, lo digo en el sentido estricto y literal, porque nosotros, los que estamos detrás de esta cabina en el radio, hemos perdido a parentela, hemos perdido amigos, hemos perdido vecinos, y con cada pérdida pues obviamente se nos genera un nuevo dolor, y si tú no tienes esa prueba en tu haber, si tú no has atravesado por esa circunstancia, tienes forzosamente que darle gracias a la vida, porque es el hecho de que no te hayas contagiado hasta el momento, ya por esa situación es una bendición. Tienes que darle gracias a la vida. Los que estamos atravesando una situación de duelo, tenemos que asumir la pérdida desde una perspectiva de la fe o de la trascendencia, de la espiritualidad. Si nosotros seguimos confiando en estos momentos en nuestros recursos humanos, es decir, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras potencias, pues puede que nos decepcionemos un poco, porque la pandemia ya nos ha demostrado su fuerza, la pandemia ya nos ha demostrado sus alcances, y entonces si nosotros no redimensionamos esta situación, no nos reinventamos, no le damos un significado diferente a la existencia, pues entonces vamos a vivir en una situación de frustración constante. Y no se trata de eso. Se trata de que esta situación, además de que tú la mires con esperanza, de que desarrolles otras virtudes como la templanza, es decir, aguanta, como dice la canción, aguanta corazón. Pero ¿qué es lo que vas a aguantar? El aguantar significa que tú en este momento estás en un periodo de siembra, ¿sí? ¿Qué estás sembrando? Pues estás sembrando a un mejor ser humano. O se supone que en estos momentos en eso deberías estar invirtiendo tu tiempo, no solamente en contabilizar cuáles y cuántas y quiénes fueron tus pérdidas y qué fue lo que perdiste, sino cómo estás trabajando, cómo estás aprovechando tu tiempo para sobrellevar esta situación de la pandemia, para hacer de tu vida algo trascendental, aunque barras tu casa, aunque laves la ropa, aunque hagas comida, aunque veas a tus hijos todos los días, esas actividades que nosotros a veces no valorábamos porque estábamos en un ritmo frenético, esclavizante y sofocante. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutarlas en familia. Hay personas, yo me he encontrado con personas que se han reencontrado con sus hijos a raíz de la pandemia, porque resulta que ahora los conocen mejor que antes. Entonces eso quiere decir que por justificarnos y decir que por el trabajo no estábamos en casa, no conocíamos a nuestros hijos. Y es una ironía, porque cuando yo le pregunto a los padres por qué trabajan, pues me dicen que es por amor a sus hijos, siendo que lo más importante en estos momentos es cultivar el amor en nuestros hijos, en nuestros parientes. Entonces, cuando tú le das un significado diferente a las actividades ordinarias, a través de la acción y a través de la influencia del espíritu, pues eso se convierte en algo extraordinario. Te conviertes en una persona que es solidaria, te conviertes en una persona que eres generosa, te conviertes en una persona que es capaz de desprenderse de sí mismo y de sus propios bienes para el beneficio de los demás. Cuando tú piensas en los demás en una actitud de generosidad, de desprendimiento, de alegría y no de sufrimiento estéril, porque como ya explicábamos en
en el bloque pasado, hay un sufrimiento que edifica, que hace crecer, que es necesario, que también es benéfico y que es saludable. Y es aquel sufrimiento que hace que tú te cuestiones, que salgas de tu zona de confort. Es aquel sufrimiento que hace que una persona se pregunta de dónde viene o hacia dónde va. Ese sufrimiento edificante, ese sufrimiento interesante que hace que te conozcas a ti mismo, es el que viene, obviamente, de la vida. Y por eso es saludable, porque la vida es sabia. El sufrimiento estéril está cuando tú pones tus esperanzas, tu confianza en una situación pasajera, por ejemplo, un trabajo. Si te das cuenta, un trabajo ahorita lo tienes y mañana ya no lo tienes, y entonces tú estás, como dice un dicho, edificando tu casa sobre la arena. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Eso me hace recordar un pasaje de la escritura, perdón, no es comercial, pero es una frase que así dice: edificar la casa sobre la arena significa poner las esperanzas, las ilusiones, las metas, la confianza y el amor en cosas que pasan. Por ejemplo, los bienes materiales, un trabajo, una persona, una circunstancia, un momento. Todo eso pasa. En cambio, cuando tú pones tu confianza, tu esperanza, tu propio ser en la parte de tu espíritu, en aquello que trasciende, en aquello que es eterno, porque creemos que es eterno, pues estás edificando tu casa sobre la roca, porque estás haciendo caso al mensaje que se nos propone en ese momento, que algo mejor vendrá. En este momento no sabemos qué es, pero algo mejor vendrá. Nosotros tenemos el compromiso de ser cada día mejores personas, mejores seres humanos. Ese es el sentido de nuestra existencia. Preguntarte, si tú pudieras dejar huella en la vida de las personas, ¿qué huella te gustaría dejar? ¿La huella de una persona hostil, de una persona amargada, de una persona intolerante, de una persona intransigente, de una persona enojada con la vida? ¿O la huella de una persona amorosa, generosa, desprendida, amable, alegre, con esperanza, optimista, paciente, contemple, prudente? Entonces, pregúntate qué clase de huella quieres dejar en las personas en las que estás conviviendo en estos momentos, en las que estás encerrado ahorita en casa, y entonces vas a darte cuenta cómo la vida te está poniendo una enorme ventaja. Así que si nosotros pudiéramos resumir en una frase, en una frase, este bloque que nosotros acabamos ahorita de meditar, pues yo lo pondría de la siguiente manera: todo todo depende del cristal con que tú mires las cosas. Si tú miras las situaciones que nosotros estamos viviendo desde el subconsciente, desde el inconsciente, desde aquella parte negativa de tu interior, que se deja llevar por las carencias, por la concupiscencia, que es la búsqueda desmedida del placer, el poco dominio de los impulsos, y por eso a veces quizá nosotros como seres humanos pues estamos muy enojados, porque resulta que ya no podemos echar el mismo despapalle que echábamos antes, porque pues nos la pasábamos encerrados, y y hay muchas cosas que nosotros sentimos que perdimos, y por eso estamos retando a la autoridad y a los gobiernos. Así lo resumiría yo. Todo está en el cristal con que tú mires las cosas.
cómo la pandemia va a ser para ti o una bendición o una tragedia. En este programa nosotros te estamos proponiendo desde el lado propositivo, valga la redundancia, una serie de herramientas que te van a ayudar a ver la pandemia como una bendición, que tú te enfoques en todo aquello que tú has ganado a raíz de que has estado viviendo y sobreviviendo a esta cuestión de la pandemia. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos ya para finalizar nuestro programa La Esperanza, la virtud de los valientes en tiempos de COVID-19. Regresamos para dar el último bloque y pues nos despedimos, ¿verdad? Les agradezco mucho que me estén escuchando hasta este momento con este tema que a mí me pareció muy bonito, muy interesante, no sé a ustedes, pero pues a mí me dejó muy contento, muy feliz estar meditando y reflexionando con ustedes al respecto de todo aquello que hemos ganado trabajando en la virtud de la esperanza y sobre todo viendo la pandemia como una bendición para nosotros, con todo y que pues la mayor parte de las personas hemos sufrido de alguna u otra manera alguna pérdida de un ser querido, pero precisamente la esperanza es aquello que nos dice ellos están bien, están en paz, están felices y por esa felicidad que ellos tienen nosotros debemos estar felices. Vamos a la última pausa comercial de este programa de radio, La Esperanza, virtud de los valientes en tiempos del COVID-19. Les recuerdo que yo soy Francisco Granados, locutor y conductor de este segmento, Al cuidado de tu mente, con este tema. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Les agradezco mucho que hasta este momento me estén escuchando. Idealmente Radio, por una vida saludable. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Llegamos a la recta final, la recta del compromiso, así es como nosotros vamos a titular este pequeño segmento que nos queda en estos últimos minutos de nuestro programa, ya que nosotros meditamos al respecto de, primero, ¿qué es la esperanza? ¿Qué tenemos que hacer para cultivarla? ¿Qué nos lo impide? Y también aquella parte que más me encantó de este programa es, pues todo depende del cristal con que se mire, que fue el último mensaje que dimos en ese bloque. Ahora vamos a proponer una serie de estrategias que ustedes pueden utilizar para ir sobrellevando esta situación de la pandemia durante esta cuarentena que prácticamente ya es un año. Primera estrategia: analiza y evalúa la calidad de tus pensamientos. Tienes que tener control sobre tu mente. No todo lo que piensas es sano, como no todo lo que piensas es cierto. Para cultivar tu mente, para tener dominio sobre tu mente, te recomendamos que tengas un espacio de lectura constante en donde tú vayas llenándote de conocimientos no solamente positivos, sino propositivos y trascendentales. Aquellas lecturas, aquellas informaciones o aquellos conocimientos que te vayan dando o que le vayan dando a tu vida un sentido trascendental. ¿Qué sentido tiene que tú estés aquí? Número 2. Tienes que buscar un espacio para ti mismo para que aprendas y practiques el silencio interior. Si tú no practicas el silencio interior, si tú dejas que tu mente te abrume con pensamientos y las circunstancias te abrumen con situaciones, pues obviamente tienes que llegar a la conclusión de que tú vas a estar en un estado de ansiedad constante, valga la redundancia.
debería decir: vas a permanecer en un estado de ansiedad constante para no repetir estado y estado. Pero el punto es que lo que yo quiero que ustedes entiendan es eso precisamente, que si nosotros no tenemos dominio de nuestra mente, no cultivamos a través de la lectura, la meditación, el espacio con nosotros mismos para tener un momento de silencio interior en donde nada nos abrume, pues nos va a abrumar la pandemia mucho más fuerte y de una forma más permanente que si nosotros tenemos la mente y el corazón ocupados. Número 3. Tienes que hacer una pequeña lista, o te recomendamos que hagas una pequeña lista de aquellas situaciones, de aquellas circunstancias, de aquellos bienes, de aquellos momentos o de aquellas cosas que están en tu pasado a las que tienes que renunciar. Recuerda que en este momento ya no tienes el trabajo que tenías antes, ya no están los amigos que estaban antes, ya no estás viviendo lo que estabas antes, y tienes que detectar si tu actitud frente a esta circunstancia es de apego. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que entre más tú te resistas a generar cambios en tu vida, más difícil va a ser para ti sobrellevar la situación de la pandemia, porque vas a permanecer, como decíamos, en cuanto a la ansiedad, vas a entrar en una situación de nostalgia, añorando lo que ya no tienes, llorando por lo que ya perdiste, y eso te va a distraer de aquellas cosas o de aquellas personas o de aquellos momentos que en este momento sí tienes oportunidad de valorar y de vivir. Es necesario que tú renuncies a todas esas cosas que antes te gustaban para que tú vayas reinventando otras que también te van a ayudar para poder sobrellevar la pandemia. Número 4. Tienes también que modificar tu modo de pensar, tienes que reorganizar tus hábitos, tienes que reinventarte todos los días, dándole un significado trascendental a aquellas cosas ordinarias para hacerlas extraordinarias. Por ejemplo, barrer, pues habrá personas que dirán, pues eso no tiene gran ciencia, ¿no? Barrer la casa o trapear o sacudir o lavar los platos. Pero si tú te pones en un modo propositivo y te das cuenta de que tú estás trabajando la virtud de la modestia, la humildad, la sencillez, que estás siendo solidario con las personas que están conviviendo contigo en ese entorno que tú estás compartiendo, pues inmediatamente adquiere un sentido trascendental aquel sencillo trabajo de lavar un traste, de barrer un piso, de trapear una sala, de sacudir, etcétera, porque no lo estás haciendo por una forma rutinaria, porque no tienes nada que hacer, porque no te queda de otra, porque te tienes que entretener en el encierro. Si tú tienes esa clase de pensamientos, pues obviamente recuerda que son como mantras que tú te estás repitiendo, y lo que estás haciendo es alimentando la frustración. En cambio, cuando tú lo ves desde un modo trascendental, a través de este servicio estoy trabajando una virtud que antes me costaba trabajo, como la diligencia, por ejemplo, o a través de barrer y trapear, lo que estoy haciendo es trabajar la situación de la humildad, de la sencillez, de la modestia, y entonces esas son virtudes que quizá antes no tenía, y la pandemia pues me está permitiendo cultivar. A través de esas actitudes tú vas a lograr obviamente ir trascendiendo la circunstancia que en cierto momento parece adversa, para empezar a darte cuenta que todas las situaciones que nosotros vivimos en la vida pues tienen un propósito importante, y el propósito importante es ayudarte a crecer como persona, a mejorar como ser humano, y en la medida en que tú mejoras como ser humano, pues va a mejorar el entorno. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Número 5.
no concentrarnos tanto en las situaciones conflictivas que tenemos, ya sea con nosotros mismos o con los demás. Si tenemos alguna situación de conflicto, porque generalmente va a suceder que por el encierro o por las situaciones del estrés que se acumula, lleguemos a las diferencias con las personas, asumamos que eso es normal. Procura que tu mente no transforme en una tragedia aquello que puede resolverse de una forma sencilla. No extiendas las discusiones, no extiendas los conflictos más de 5 o 10 minutos en lo que se calman tus ánimos, en lo que bajan tus ímpetus, y entonces tú puedes mirar con objetividad tanto la parte que a ti te corresponde en el conflicto como aquella que le corresponde a la persona que te acompaña. Pero tenemos que tener nosotros una actitud para poder resolver, para poder disolver, una es resolver y otra es disolver los conflictos que lleguemos a tener por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque nosotros somos seres humanos y evidentemente habrá momentos en que nosotros caigamos en desacuerdos y no pasa nada. La conclusión de ti depende cómo quieres ver esta situación de pandemia. Cierto es que nosotros estamos viendo que hay muchos hermanos, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, hay personas que viven situaciones muy adversas, muy difíciles, muy complicadas, pero si nosotros pudiéramos implementar en nuestro haber mental, en nuestro modo de pensar, nosotros somos hermanos y somos comunidad, surge en nosotros ese sentido del deber para con ellos, un compromiso para con las personas que más lo necesitan, y entonces estamos dándole un sentido trascendental también a nuestra vida a través de la caridad que realicemos con las personas. Que no seamos de aquellas personas que simplemente se queden viendo y se lamenten por la pobreza de otros, sino que nos preguntemos qué estamos haciendo nosotros para resarcir, para tratar de sobrellevar, para ayudarles a mejorar en su condición de vida a las personas más necesitadas. Si acaso no estamos haciendo nada, pues esta pandemia nos está invitando a que nos hagamos más caritativos, más responsables a nivel social, más solidarios con las personas, que crezcamos en el criterio de todos somos comunidad, no podemos vivir aislados, y entonces ofrezcamos una alternativa de solución en la medida de nuestras posibilidades a las personas que nos rodean. Entonces esto pues se queda de tarea. Les agradezco muchísimo. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado hasta este momento. Soy Francisco Granados, locutor y conductor de su programa Al Cuidado de tu Mente en Idealmente Radio por la plataforma de Seno Media a través de Seno FM, con el tema que fue la esperanza, la virtud de los valientes en tiempos de COVID-19. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa. Cuídense muchísimo, pórtense bien, no hagan travesuras. En este espacio encontrarás ayuda, orientación, asesoría, apoyo e información útil para ti. Idealmente Radio, por una vida saludable.